Buenas noches, hoy hablaremos sobre la unidad 1, que corresponde a medición y codificación de partidas de un proyecto. En cuanto a codificación de partidas, es un sistema que consiste en dividir en código formado por una letra y 9 dígitos. Esto representa capítulos, subcapítulos, etapa, concepto, dimensión, actividad, área, profundidad, grupos, estado, usos, acabado, espesor, dependiendo de cada caso. En el caso de Venezuela se usan las normas Covenin para la elaboración de los cómputos métricos. Esta norma viene numerada como 2000-92, la cual fue enviada vía WhatsApp al grupo para que tuviera mayor conocimiento de ella, ya que vía plataforma Saya no fue juntada en su totalidad debido a al mismo peso que tiene el archivo. En cuanto a las normas Covenin, están constituidas por las normas de mediciones, los esquemas de codificación de la partida y la lista de las partidas organizadas en títulos, capítulos y subcapítulos, que guardan relación con la codificación de la partida. Se identifican mediante un código compuesto con una letra, que pueden ser la C, la E, la H, la U y la R. En este caso, la E corresponde a horas de edificaciones. Y 9 dígitos, de los cuales el primero identifica el capítulo como tal de la parte de la partida que se va a ejecutar. En el segundo y el tercero identifica el subtítulo y las restantes son como parámetros acabados, material, forma, dimensiones y actividad. Como se puede observar allí, en la estructura de las fichas hablamos de C, que corresponde a carreteras. En cuanto E, edificaciones, cuanto la H corresponde a obras hidráulicas, cuanto la urbanismo y en cuanto a la R, reparaciones generales. En cuanto se vaya a realizar los cómputos métricos de cualquier obra, se va a realizar a través de unas partidas. Esas partidas van codificadas. Si vamos a realizar alguna partida correspondiente a la elaboración de carreteras, usamos como codificación la E. En el caso de edificaciones, la E. En caso de obras hidráulicas, la H. Y en caso de urbanismo, U. Y en caso de reparaciones generales, la R. Los 3 primeros dígitos corresponden al capítulo de la partida. Como se puede observar allí, está conformado por 9 números. Y como se explicó anteriormente, cada parte corresponde a capítulo, subcapítulo y el tipo de material que se va a usar. En cuanto a criterios de medición de partidas, según las normas Covenin, habla que las partidas se han concebido considerando la forma más idónea de ejecutarlas y medirlas conforme a las prácticas y economía de la industria de la construcción, que garantizan el cumplimiento de las especificaciones del proyecto, por lo que a efectos de su medición y pago corresponde a la profesional responsable por parte de la contratante, de acuerdo a las circunstancias de la obra. Definir la aplicación de cada partida antes del inicio de la obra. En cada capítulo se detallan los criterios de medición que apliquen en cada caso. Los criterios de medición en obra serán los mismos que se utilizan para la medición sobre los planos. Para los efectos de medición en las partidas no se tomarán en cuenta los conceptos de desperdicio, esponjamiento y desinfección, no contemplados en el alcance de las partidas correspondientes. Estos conceptos se tomarán en cuenta en análisis de precios unitarios en los casos que estos apliquen. En este caso estamos hablando de que cuando se comienza una obra como tal tenemos unos planos. Esos planos previamente para realizar el presupuesto se realizaron unos cómputos, es decir, se realizaron unas medidas sobre un plano proyectado. Luego de allí se viene a la parte de la ejecución. Entonces, durante la ejecución se van a realizar las medidas de acuerdo a la obra ejecutada. Entonces, para tomar en cuenta la medición se va a tomar la misma unidad que se tomó en el proyecto. Es decir, si yo medí una pared en el proyecto inicial como metro cuadrado, al momento que se ejecutó la obra lo tengo que tomar en cuenta como metro cuadrado. Si en la partida dice que la parte del concreto viene en metro cúbico, en el proyecto que fue previamente elaborado, durante la ejecución de la obra se va a tomar como medida el metro cúbico. Hay que seguir la misma secuencia. Entre otros conceptos tenemos la unidad de medida. Es una magnitud determinada de una cantidad definida y adoptada por convención o por ley, que se utiliza como patrón para la medición de la misma clase de cantidad. Cualquier otra cantidad de esa clase puede expresarse como múltiplo de la unidad de medida. Ejemplo, en las partidas van a conseguir diferentes unidades.
En Venezuela usamos metro cuadrado, metro cúbico, tonelada, metro lineal, kilogramo fuerza, pieza, punto, unidad. Y eso va a ser determinado según la norma Covenin, según el tipo de partida, según el tipo de obra. En cuanto al alcance de las partidas según normas Covenin, a efectos de su medición, en obra las partidas deben estar completamente ejecutadas, entendiéndose por tal que cumplen con el alcance correspondiente descrito en la presente norma y cumplen con las pruebas y garantías requeridas. Los casos particulares no contemplados en esta norma, como los cortes de cuenta por paralización de obras o rescisión de contratos, se realizarán ya común acuerdo entre las partes, previa autorización escrita al organismo contratante, conforme con lo establecen las condiciones generales de contratación. En caso de obras motivo de varios contratos, el alcance de las partidas se cumplirá con el finiquito de cada contrato, con entrega a la parte contratada completamente limpia y libre de desperdicios, al final del último contrato en caso de que se requiera una limpieza general de la edificación. De partidas va finiquitadas en anteriores contratos. Se podrá usar una partida de limpieza general, sin código, con una memoria explicativa conformada por el profesional responsable por parte contratante justificando dicha partida. Las partidas armaduras de refuerzo se consideran ejecutadas una vez vaciado el concreto. Las bases para grúas y plantas dosificadoras se consideran incluidos en el precio del costo del equipo. Es decir, que todo proyecto tiene un presupuesto. Ese presupuesto, si un ejemplo está conformado por 12 partidas, debe ejecutarse las 12 partidas. Si por cosas de la vida la obra se paró por motivos de pandemia, motivos que se quedaron sin material, que no le bajaron los recursos, se coloca un acta de paralización como tal. Durante esa acta de paralización, si por cierto tiempo definido, indefinido como tal, la empresa no ejecuta la obra, se puede tener una rescisión del contrato. Es decir, que solamente se pagará las partidas que se fueron ejecutadas. Las otras que no se fueron ejecutadas se tiran a disminución. Dentro de otras partes que hablan allí es en cuanto se toma como partida realizada como la parte de refuerzo es cuando ya está vaciado el concreto. Si no se ha vaciado el concreto y tiene la armadura, quiere decir que no se ha terminado como tal esa partida. En cuanto a lo que es el equipo, como las grúas y plantas dosificadoras, eso van incluidas dentro del precio del costo del equipo. Es decir, no se va a usar una partida aparte para la grúa y la planta dosificadora. Eso va dentro del análisis de precios. En cuanto al alcance de las partidas según normas Covenin, las partidas de encofrado se consideran ejecutadas una vez desencofradas, es decir, que luego si yo realizo un vaciado como tal de una losa y estoy usando un encofrado, yo voy a pagar la partida es luego que yo desencofre como tal la parte de la losa. Otro punto. Cuando un miembro o elemento estructural se especifica que una de sus caras o lados debe acabarse en obra limpia, su volumen de concreto se computará como acabado en obra limpia. Las partidas de instalaciones sanitarias, eléctricas y electromecánicas se medirán una vez ejecutadas y probadas. Es decir, si yo dentro de las partidas tengo la instalación de puntos de tomacorrientes e interruptores, se pagarán es cuando yo pruebe que como tal sirve la conexión, al igual que los puntos de lavamanos, watercloak y puntos de grifos. En general, las partidas de suministro y transporte de materiales cuya instalación se incluye en alcance de otras partidas, su medición en obra para efectos de pago solo se reconocerá una vez completada su instalación. Este criterio aplica a las partidas de las válvulas, grifos, llaves de paso, etc. De instalaciones sanitarias, las condiciones flexibles o universales se consideran como unas condiciones más. En la contratación de ventanas se utilizarán las partidas de ventanas con vidrios. En casos eventuales y excepcionales, previa explicación detallada en la memoria descriptiva, se utilizarán las partidas de ventanas sin vidrios y las partidas de vidrio por separado. Es decir, si la memoria descriptiva me exige que tengo que computar
las ventanas por separado correspondiente al vidrio, hay que crear dos tipos de partida. Una para ventanas que digan sin vidrio y otra donde diga el vidrio. Y ese viene por el tipo de línea. Acuérdense que en la parte de los vidrios vienen en la parte de seguridad y eso viene por tipos de línea. Y eso va a ser especificado según el tipo de criterio del diseñador. Como otro tenemos la estructura de mampostería. Se desglosarán en las partidas existentes hasta tanto se elaboren las correspondientes normas de proyecto y construcción. Como criterio general, la nivelación y replanteo necesarios están incluidos en el alcance de las partidas que así lo requieran. Igualmente, se considera que el contratista entregará su trabajo rematado, libre de escombros y completamente limpio. El bote de sus desperdicios está incluido dentro del alcance de la partida correspondiente. Es decir, que el contratista está obligado a entregar la obra como tal limpia. Para eso, previamente, en el proyecto se debe usar una partida para el bote de escombros, para evitar ese pequeño detalle de que las obras no queden en obra limpia como tal, no queden los espacios adecuados y limpios para su debido uso. Dentro de otro tenemos en general todo labor o material involucrado en la ejecución de una partida y cuya medición no se considera específicamente se incluye en análisis de presión unitaria. Es decir, hay algunas partidas que no están expresamente explícitas y se requiere algún tipo de material. Entonces se crea la partida, aparte de crear esa partida se anexa el tipo de material que se va a usar. En cuanto a la construcción de vallas publicitarias, no se reconocerá como partida, separada por cuanto las correspondan los gastos generales de la empresa contratista, tal como está contemplada en las condiciones generales de contratación. Como ustedes ya sabrán, cada obra tiene que tener una valla que represente e identifique el tipo de obra que es, el monto que es, cuáles son los ingenieros encargados. En este caso, ingeniero inspector, ingeniero residente, el tiempo estimado de la obra como tal. Ese tipo de valla tiene que ser ubicado en la obra. Y eso no viene como tal en una partida. Eso corre por cuenta del contratista. Dentro de otro punto tenemos los materiales dentro de una partida. La partida viene desglosada por un análisis precio unitario. Ese precio unitario viene desglosado en materiales, equipos y manos de obra. En cuanto a los materiales, se definen como materiales de construcción a todos los elementos o cuerpos que integran las obras de construcción, cualquiera que sea su naturaleza, composición y forma, de tal manera que cumplan con los requisitos mínimos para tal fin. Por ejemplo, que cumplan con las propiedades técnicas como resistencia mecánica, desgaste, absorción y resistencia a la compresión. Los objetivos del cálculo de materiales son, primero, determinar la cantidad de material necesario para ejecutar una obra según los rubros que lo compongan. Segundo, establecer el costo de una obra y de cada una de sus partes. Tercero, establecer volúmenes de obra y costos parciales con el fin de pago por avance de obra. Y como cuarto, establecer la base para realizar la planificación en tiempo y forma cada una de sus tareas que realizan durante la construcción de la obra. Es decir, estos materiales pueden estar conformados por la parte de ladrillo, bloques, la parte del acero, la parte de láminas de zinc, de acerolí, del vidrio, de la arena, la piedra, el cemento. Es uno de los principales materiales usados como tal en cada partida y que van dentro de la construcción. Luego tenemos los equipos dentro de las partidas. Equipo significa el equipo, maquinaria, estructuras, andamios, materiales, herramientas y suministro y sistemas, propiedad de contratistas o sus subcontratistas, alquilados o arrendados para su uso en la realización del trabajo, pero que no están destinados a ser incorporados al proyecto. Dentro del equipo de herramientas de construcción civil utilizados en la obra se encuentran como camiones de basura, cargadores, compactadores, excavadoras, grúas torre, trompo, andamios, entre otros. Es decir, que en toda construcción se va a usar equipos, ¿verdad? Para ejecutar la obra. Y esos equipos va dentro de la partida, dentro del análisis de presión unitario.
Por eso es importante tener conocimiento qué tipos de equipos se van a usar según el tipo de actividad que se vaya a realizar. Si vamos a realizar un vaciado de concreto, que tenemos que disponer a la mano. En este caso sería un trompo. En el caso que tenemos que hacer la parte de una demolición, ¿qué equipo podemos usar? Un martillo eléctrico. En el caso que vamos a realizar la elaboración de un portón, pues de la parte de una Santa María, la construcción de una puerta tipo metálica entamborada, ¿qué necesitamos primordialmente? Una máquina de soldadura. Esos son equipos que se tienen que tomar en cuenta cuando se va a realizar una partida. Otro punto importante en consideración para la elaboración de una partida tenemos la mano de obra. La mano de obra son nuestros recursos humanos que empleamos en una obra de construcción. Se desglosan como maestros, ayudantes, que según su requerimiento y necesidades se emplean y principalmente en concordancia con la etapa que va la obra. Es decir, si vamos a realizar algún tipo de trabajo en cuanto a mampostería, ¿qué necesitamos para la mampostería? Necesitamos un albañil, ¿verdad? Y ese albañil no va a trabajar solo. ¿Qué necesita un albañil? Mínimo un ayudante. Otro ejemplo, vamos a acarrear material. ¿Qué personal usamos para acarrear material? En este caso sería el obrero. Otro ejemplo, si vamos a transportar algún tipo de material en camiones, ¿qué necesitamos para el camión? Una persona que lo maneje, ¿verdad? En este caso sería un chofer. Eso es unos pequeños ejemplos del tipo de personal que se usa por según tipo de actividad y partida. Y eso según el tipo de partida se va a usar el tipo de personal calificado. Dentro de otro punto tenemos los cómputos métricos. Los cómputos métricos es el proceso mediante el cual se determina la cantidad requerida de cada una de las partidas de obra de un proyecto en base a una unidad específica y de acuerdo a las especificaciones y planos de un proyecto. En los catálogos de obras de construcción son utilizadas típicamente las siguientes. En cuanto a unidades de peso, estamos hablando de la masa. Se toma en consideración kilogramos en acero, clavos y alambre. Unidades de área, metros cuadrados en piso, limpieza de terreno y pintura. En cuanto a unidades de volumen, metros cúbicos en concreto, granzón, movimiento de tierra en excavaciones. En cuanto a unidades de longitud, metros lineales, que estén considerados en kilómetros en trazo, replanteo en carreteras, calzadas, zócalos, etc. Y en cuanto a unidades específicas, pieza, punto, unidad en cerradura, instalaciones eléctricas y sanitarias. Es decir, que por cada partida vamos a usar un tipo de unidad y de acuerdo al tipo de actividad se va a usar esa unidad. En el caso, si vamos a realizar un vaciado de columnas, un vaciado de una losa, el vaciado de un piso como tal de la parte de la fundación, vamos a usar el metro cúbico. Y lo mismo cuando vamos a acarrear la parte de la arena, el granzón, ya es el metro cúbico. Uno de las partes de los puntos como tal son los puntos eléctricos y los puntos de aguas negras y aguas blancas. Esos son tomados como puntos. También tenemos la parte de las piezas. En las piezas estamos hablando de las piezas sanitarias, que se guarda el cloro, el lavamanos, el lavaplatos. Y en cuanto a la parte, también viene la parte de las unidades. También podemos hablar en unidad en la parte de las cerraduras. Es uno de los pequeños ejemplos como se toman en consideración el tipo de magnitud que vas a usar en cuanto a las unidades de medida. Dentro de otro aspecto tenemos los tipos de cómputos métricos. A efectos de la elaboración del presupuesto de la obra se realizarán los cómputos métricos sobre planos y para efectos de la medición de las cantidades realmente ejecutadas se realizarán los cómputos en obra. Los cómputos métricos tienen una gran importancia y son un medio muy indispensable para el desarrollo de cualquier obra. El trabajo para realizar este cálculo se divide por etapas, cada una de las cuales constituye un rubro del presupuesto. Esta clasificación deberá ser hecha con criterio de separar todas las partes de costos diferentes, no solo para facilitar la formación del presupuesto, sino debido a que es un documento de contrato que sirve como la lista indicativa de los trabajos ejecutados. Los cómputos métricos consisten en un problema de medición de longitudes, áreas y volúmenes, que requiere el manejo de fórmulas geométricas y planteos aritméticos
por lo común sencillos y el del dominio general. Es decir, que los cómputos métricos se realizan previa elaboración del proyecto o ejecución y luego durante la ejecución de la obra. Un ejemplo, vamos a realizar un proyecto de la construcción de un hotel. Tenemos los planos. Esos planos nos generan unas medidas. Tomando en consideración esas medidas, realizamos un presupuesto. Ese presupuesto va para su aprobación. Luego de aprobado ese presupuesto, comienza la ejecución de la obra. Durante la ejecución de la obra tenemos que revisar y chequear de que se estén ejecutando de acuerdo a las actividades que se fueron programadas. Como ejemplo, si en el proyecto había la excavación de una fundación de 1 por 1 por 1,50 de profundidad, según los planos de proyección, se debería tomar en consideración durante la ejecución y supervisar que se esté ejecutando de acuerdo a esas normativas. Por eso es importante los cómputos métricos, ya que se va a llevar a cabo, va a servir para que se lleve a cabalidad un proyecto. Sin más que decirle, me despido hasta la próxima clase. Cualquier duda que tengan, por favor solicitarla vía WhatsApp. Nos mantendremos en contacto. Gracias.